Maussan Televisión presenta. Vivimos rodeados de avances que nos prometen confort y salud, pero muchos de esos avances esconden costos que otros pagan con su vida, su dignidad y su futuro. Esta noche en 24/7 investigamos tres facetas de esa factura: la huella tóxica de la industria automotriz que envenena el aire y mata en silencio, así como el mercado clandestino que convierte cuerpos y órganos en mercancía, y la medicina personalizada, una esperanza que rompe con la ética, la equidad y el control. No son historias aisladas, son síntomas de un sistema que exige preguntas humildes y respuestas contundentes. Soy Sebastián Maussan. Comenzamos. «24/7» con Sebastián Maussan. Usted cree que conduce un auto que es símbolo de estatus, pero en realidad está manejando una sentencia de muerte ambiental. No es solo el humo, es la extracción voraz de la tierra y el veneno que dejan los autos cuando mueren. En México, el aire que respiramos está matando a miles y la industria nos sigue vendiendo la ilusión de la comodidad. ¿A qué precio? Eduardo Torres desenmascara hoy la hipocresía de la movilidad y el rastro de destrucción que dejamos en cada kilómetro. Quédese porque lo que va a ver le va a quitar las ganas de encender el motor. Gracias, Sebastián. Cada vez que encendemos un automóvil, pensamos en movilidad, en comodidad, en llegar más rápido, pero pocas veces nos detenemos a pensar en todo lo que hay detrás de ese volante. Desde su fabricación hasta su abandono, los autos dejan una huella profunda en el planeta, una huella que empieza mucho antes de que el motor arranque. La industria automotriz es una de las más grandes del mundo, pero también una de las más contaminantes. La producción de materiales, el consumo de combustibles, las emisiones al aire y los residuos que generan cuando un vehículo deja de circular están teniendo un impacto directo en el medio ambiente y, lo más grave, en nuestra salud. En México, miles de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. Hoy, presentamos una investigación especial que revela cómo los autos, incluso los que ya no circulan o los que parecen ser una opción verde, siguen afectando el aire que respiramos, al agua que bebemos y al suelo que pisamos. Una historia que nos obliga a preguntarnos si estamos pagando un precio demasiado alto por la forma en la que nos movemos. El sector automotriz es una de las industrias más grandes y dinámicas del mundo. Sin embargo, es una de las más contaminantes. A nivel mundial, se estima que cada día se suman a la circulación 210 vehículos nuevos, lo que equivale a 80 millones de autos nuevos cada año. Es decir, por cada 60 segundos se generan 145 automóviles, un equivalente de 2.4 por segundo. Los mayores fabricantes de vehículos son China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, Alemania y México. En este momento, existen 500 millones de automóviles en el planeta y con el ritmo actual, se estima que para el año 2040, la cifra se elevará a 2.000 millones. El ser humano debe entender que es realmente necesario comenzar a producir de manera sustentable, ya que ahora esta industria está contaminando la tierra, el aire y el agua. En esta investigación demostraremos que seguir produciendo de esta manera ya no es una opción factible y que la sociedad de consumo nos llevará con toda seguridad a una crisis ambiental como ninguna otra. Son necesarias nuevas opciones para ayudar a reducir nuestra huella ambiental. Los vehículos tienen un impacto negativo en el planeta, en el aire y nuestra salud. La fabricación de componentes como motores, transmisiones y baterías requiere energía y recursos, así como el transporte de componentes y materiales a las fábricas de coches generan emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación del aire. Mientras que la construcción de infraestructuras para el transporte de automóviles, como carreteras y puertos, puede afectar los ecosistemas naturales. Como vemos, incluso antes de ser armados, los automóviles ya están generando problemas ambientales. Su impacto no termina una vez armado el automóvil, pues el uso y el desecho de vehículos generan una gran variedad de residuos, tanto sólidos como líquidos,
que representan riesgos significativos para el medio ambiente si no se gestionan adecuadamente. La mayor parte del impacto medioambiental de un automóvil se debe al consumo de combustible y a las emisiones de contaminación atmosférica, así como de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Los productos petrolíferos encienden las alarmas medioambientales incluso antes de ser quemados. Extraerlos es un proceso que consume mucha energía y puede dañar los ecosistemas locales, así como el transporte de los combustibles también puede consumir mucha energía y provocar ocasionalmente desastres medioambientales como un vertido de petróleo. Los vehículos tienen un impacto negativo en el planeta, el aire y nuestra salud. El transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y reducir las emisiones de automóviles y camiones es fundamental para abordar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y crear comunidades más saludables. La contaminación atmosférica afecta tanto a las personas con problemas respiratorios como a la población en general, en todos los grupos de edad. Se relaciona con el riesgo de padecer obesidad, diabetes y problemas neurológicos. Se estima que la mayoría de los automóviles tienen una vida útil promedio de alrededor de 10 a 15 años y cada año diversos vehículos que llegan al final de su vida útil terminan abandonados o almacenados en deshuesaderos manejados deficientemente. Por año, se estima que entre 12 y 15 millones de vehículos llegan al final de su vida útil, mientras que en la Unión Europea se registraron aproximadamente 4,3 millones de vehículos dados de baja y tratados en deshuesaderos solo en 2023. Por año se estima que entre 12 y 15 millones de vehículos llegan al final de su vida útil, mientras que en la Unión Europea se registraron aproximadamente 4,3 millones de vehículos dados de baja y tratados en deshuesaderos en el 2023. Estos vehículos no son solo una carga y una molestia para las comunidades locales, sino que generalmente suelen contener materiales peligrosos. La disposición inadecuada de residuos puede tener efectos devastadores en el medio ambiente. Los aceites usados contienen metales pesados y aditivos químicos que pueden contaminar el agua y el suelo, mientras que el líquido de frenos contiene compuestos tóxicos que afectan la vida acuática y el suelo si no se desechan correctamente. Los anticongelantes contienen etilenglicol, una sustancia altamente contaminante. Por su parte, los filtros de aceite retienen residuos peligrosos que pueden filtrarse en el medio ambiente. Asimismo, las pinturas y los solventes son productos que contienen sustancias volátiles y metales pesados. Otros residuos comunes incluyen acero, aluminio, cobre y otros metales que se utilizan en la fabricación de carrocerías, motores y componentes, materiales sintéticos empleados en interiores, sistemas eléctricos y partes externas del vehículo, cristales de ventanas, parabrisas y espejos, neumáticos fabricados con caucho, que tarda décadas en degradarse, y los sistemas de navegación, sensores y baterías contienen metales preciosos y materiales complejos. Al año, se producen entre 2.000 y 3.300 millones de llantas para satisfacer la demanda de automóviles, camiones y otros vehículos, con una estimación de desecho anual de 1.400 millones. El daño ecológico de esos vehículos es severo. Ese material en estado de abandono corroe y contamina la tierra, el aire y las capas de agua, favoreciendo el fenómeno denominado lluvia ácida. La ambientóloga Elena Santamaría afirmó que entre otros efectos de la lluvia ácida es el mal de piedra, que altera el estado de monumentos y construcciones por esa reacción química de la lluvia, modificando el ecosistema. Se degradan las edificaciones, sobre todo las de tipo caliza, mármol y de piedra arenisca. El impacto ambiental de los cementerios de autos se debe principalmente a la existencia de residuos peligrosos dentro de estos vehículos fuera de uso. Este impacto aumenta aún más cuando se acumulan en un mismo sitio, contaminando a gran medida el ambiente que lo rodea, afectando tanto la forma visual como el aire, suelo y agua subterránea. Se creía que los automóviles eléctricos no tienen un impacto medioambiental. Sin embargo, según expertos, 9 millones de coches eléctricos contaminan tanto como 27 millones de híbridos,
ya que la producción de baterías para coches eléctricos requiere importantes procesos de extracción de los materiales necesarios y de producción de los acumuladores. En cuanto al tiempo que tarda un automóvil en degradarse, depende de varios factores como el material, el clima y las condiciones de almacenamiento. Sin embargo, una estimación aproximada afirma que sus plásticos tardan de 100 a 1000 años, los neumáticos entre 500 y 1000 años, debido a su composición de caucho resistente y acero, sus baterías de 10 a 20 años, aunque pueden tardar hasta 100 años en degradarse completamente. Sus baterías de 10 a 20 años, aunque pueden tardar hasta 100 años en degradarse completamente. Sus metales de 100 a 500 años, el aluminio de 200 a 500 años, el vidrio de 1000 a 2000 años, mientras que el acero, el caucho y el cuero de 50 a 100 años. Debemos ser conscientes y empezar a realizar actividades que respeten a nuestro medio ambiente en lugar de seguir dañándolo. Hacemos un llamado a la población a reducir la demanda de vehículos y a evitar el cambio de automóviles con frecuencia, así como presionar por el desarrollo de vehículos diseñados para ser duraderos, reparables y fácilmente reciclables. Existen proyectos como el Programa Nacional de Manejo de Aceites Usados que reciben estos residuos para su tratamiento y refinamiento. Las baterías pueden llevarse a centros de reciclaje certificados o a tiendas especializadas que cuentan con programas de recolección. Asimismo, el programa Llantatón recolecta neumáticos para su reciclaje en la fabricación de cemento, asfalto y otros productos. La gestión responsable de los residuos automotrices es crucial para reducir el impacto ambiental de la industria vehicular. A nivel mundial se estima que únicamente 27 millones de vehículos son reciclados al año. Se pueden realizar mejoras tecnológicas en la industria automovilística, como diseñar motores y componentes eficientes para los vehículos que sean menos contaminantes, así como desarrollar combustibles y líquidos menos perjudiciales para el medio ambiente. Por su parte, los automóviles de hidrógeno generan su propia electricidad mediante una pila de combustible, combinando hidrógeno y oxígeno para impulsar el motor con vapor de agua como su única emisión. Conducir un automóvil ecológico es una de las medidas más impactantes que puede tomar hacia la sostenibilidad. No se trata solo de proteger el medio ambiente, sino de formar parte de un movimiento que da forma al futuro de la movilidad. Asimismo, se puede optar por opciones como bicicletas para recorridos más cortos, con el fin de disminuir la cantidad de vehículos que circulan diariamente en las calles. Francia es un ejemplo a seguir, ya que tras un ambicioso plan para potenciar la movilidad verde, París aumentó el uso de bicicletas un 240% entre 2018 y 2023. De esta forma, la ciudad pasó a detener sus calles dominadas por motores a una red ciclista permanente de cientos de kilómetros que facilita la movilidad sustentable. Es momento de que comencemos a reducir la contaminación en nuestro planeta y emprendamos acciones necesarias para lograrlo. Mire bien su cuerpo, porque para algunos usted solo es mercancía. Bajo el disfraz de la ciencia, una red de mercaderes está desplazando la dignidad humana. Carne, huesos y órganos vendidos al mejor postor en un mercado millonario y sangriento que nadie se atreve a tocar. ¿Es medicina o es canibalismo corporativo? Jennifer Martínez desenmascara hoy a los dueños de la muerte. ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Qué pasa con el cuerpo humano después de la muerte? ¿Quién decide su destino y bajo qué reglas? En esta investigación nos adentramos en un mercado poco conocido, donde restos humanos pueden convertirse en objetos de intercambio, en medio de vacíos legales, escasa supervisión y profundas preguntas éticas. No se trata de generar miedo, sino de mirar de frente una realidad que ya ha encendido alertas en otros países y que plantea una pregunta urgente para México. ¿Estamos preparados para regularlo antes de que sea demasiado tarde? Esto es Mercados de la Muerte. En algún punto entre la ciencia, la ley y el mercado, existe una industria casi invisible que opera con uno de los bienes más delicados que existen, el cuerpo humano después de la muerte. No se anuncia en vitrinas, ni aparece en informes financieros convencionales, pero
mueve millones de dólares al año. Por un estimado, hablamos entre 840 y 1.7 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. Conecta hospitales, universidades, laboratorios y empresas privadas en una red tan legalmente ambigua como éticamente inquietante. Es el negocio de la intermediación y comercialización de restos humanos. Es importante subrayar que en México, la donación de órganos y de cuerpos con fines médicos o científicos no es en sí misma una práctica peligrosa ni irregular. Al contrario, se trata de un acto altruista que salva vidas y contribuye al avance de la ciencia cuando se realiza dentro de los marcos legales y éticos establecidos. Sin embargo, la ausencia de registros públicos claros, la falta de estadísticas consolidadas y los vacíos en la supervisión institucional plantean un reto que no debe ignorarse, porque, aunque en menor medida, existe. La preocupación central no es la donación, sino la debilidad en los mecanismos de control, trazabilidad y rendición de cuentas que en otros países ha permitido el surgimiento de mercados turbios alrededor de los restos humanos. Más allá de los laboratorios y las aulas, donde la ciencia utiliza restos humanos con fines legítimos de investigación y educación, en los últimos años han emergido actores que convierten el cuerpo después de la muerte en parte de un circuito comercial, sin suficiente supervisión legal ni ética. En Estados Unidos y en otros países con marcos regulatorios ambiguos, intermediarios recolectan cuerpos, donados con fines altruistas o científicos, y los distribuyen sin que las familias conozcan el verdadero destino final de los restos de sus seres queridos. Pueden ser vendidos por partes y distribuidos a múltiples compradores. Cabezas, torsos, extremidades, órganos y tejidos circulan como material educativo o recursos para investigación. Así, se genera un negocio millonario que se mueve fuera del foco público. Durante demasiado tiempo, la trata para la extracción de órganos ha permanecido en la oscuridad. Muy pocas investigaciones existen y aún menos enjuiciamientos se llevan a cabo. Esto ocurre bajo el amparo de vacíos legales que permiten a intermediarios lucrar con la muerte sin que, técnicamente, se les pueda acusar de vender un cadáver. Pero la historia no termina ahí. En muchos puntos del planeta, la escasez de donantes legales de órganos para trasplantes y la desesperación de quienes enfrentan largas listas de espera han alimentado un mercado negro que, bajo la promesa de alivio médico o dinero rápido, explota a personas vulnerables. Jóvenes y adultos en situaciones de pobreza han sido atraídos por intermediarios que les prometen ingresos a cambio de un riñón u otro órgano, los cuales pueden vender sin morir, para después terminar en manos de clientes con mayores recursos económicos. Algunas investigaciones han documentado cómo estas redes no solo operan en la clandestinidad, sino que cruzan fronteras, desde África Oriental, donde jóvenes reciben pagos mínimos por sus riñones, siendo estos los órganos más extraídos, seguidos por el hígado, mientras los compradores europeos pagan decenas de miles de dólares, hasta casos juzgados en tribunales occidentales que describen la explotación de ciudadanos de países pobres para el beneficio de pacientes más ricos. Una investigación de DW, de la mano con medios alemanes, se encontraron con el caso de Amon Kipruto, quien con 22 años fue envuelto por promesas de dinero aparentemente fácil. No me explicaron nada. Me dijeron que vender mi riñón sería un buen negocio. El que me había llevado señaló a la gente a nuestro alrededor y dijo: miren, todos donaron e incluso van a volver a trabajar. Me pagaron solo $4,000 en lugar de los 6,000 prometidos. Mi salud empeoró. Me sentía mareado y débil. Hasta me desmayaba. En el corazón del comercio de restos humanos existe un tipo de negocio que pocos conocen, pero el cual ha generado interés periodístico más preocupación regulatoria: el body brokering. Estos intermediarios adquieren cuerpos generalmente donados a la ciencia, para luego vender sus partes o arrendarlos a instituciones médicas, escuelas de medicina y empresas de investigación. Aunque su trabajo se presenta como un servicio para la ciencia y la educación, los datos disponibles revelan un mercado de gran escala, con vacíos normativos, además de movimientos millonarios de dinero y restos humanos.
A diferencia de la regulación estricta que rige la donación de órganos para trasplante, el comercio de cuerpos completos o de partes destinadas a investigación y educación no está sujeto a supervisión federal en Estados Unidos. Para convencer a familiares y víctimas, los intermediarios suelen ofrecer servicios atractivos como recogida gratuita del cuerpo, transporte o incluso cremación sin costo, a cambio de asegurar la donación del cadáver. Una investigación de la agencia de noticias Reuters logró identificar al menos 34 brokers activos en Estados Unidos, la mayoría trabajando como compañías con fines de lucro. Además, lograron estimar que entre 2011 y 2015, esas empresas recibieron al menos 50,000 cuerpos, de los que enviaron más de 182,000 partes a todo el país. El estado actual de las cosas es libre para todos. Estamos viendo problemas similares a los que vimos con los ladrones de tumbas hace siglos. No sé si puedo decir esto con suficiente fuerza, pero lo que están haciendo es beneficiarse de la venta de humanos. En registros operativos de Estados Unidos, encontraron los de una empresa conocida como ScienceCare, la cual reportó ventas anuales de alrededor de $27 millones en 2017, generados por la comercialización de cuerpos y la organización de seminarios de entrenamiento médico. Mi papá pensó que era ridículo pagar una gran cantidad de dinero para ser puesta en el suelo. Cada vez que ingresaba al hospital, me aseguraba de traer los documentos de donante en caso de que muriera. No recuerdo nada en la literatura que dijera nada sobre que venderían su cuerpo. Pensé que era solo su cuerpo yendo a la investigación, y no era para obtener ganancias de la caridad de alguien. Bueno, supongo que hemos llegado a un mundo en el que todo el mundo gana dinero de todo. Las cifras y los testimonios revelan un negocio que combina alta demanda, alto volumen de comercio y ausencia de supervisión clara. Estamos frente a una industria con interrogantes éticos y regulatorios. ¿Por qué un sector tan sensible no tiene una regulación federal específica? ¿Qué implicaciones éticas tiene que miles de restos humanos circulen como mercancía, sin límites claros y con pocos mecanismos de seguimiento del destino final de esos cuerpos? Las familias que donan ¿están realmente informadas de cómo se usará y cuántas veces se comercializarán los restos de sus seres queridos? Investigaciones han encontrado casos en los que familias creían que su ser querido se utilizaría exclusivamente para ciencia académica y más tarde se enteraron de que el cadáver fue tratado de forma diferente sin su consentimiento explícito. El análisis del fenómeno del body brokering muestra que, más allá de una simple curiosidad, existe una industria de intermediación de restos humanos con cifras de alto volumen y gran escala económica, la cual opera en un marco legal borroso que no impide y hasta llega a facilitar la compraventa de cuerpos humanos o las partes. Esta práctica ha llegado a abrir un debate sobre ética, consentimiento, regulación y respeto post-mortem. Al observar este negocio y el tráfico de órganos desde la distancia, el fenómeno parece impulsado por fuerzas como la demanda médica, la escasez de donantes, los vacíos legales y el tan anhelado avance de la ciencia. Pero, cuando se desciende a nivel humano, al cuerpo fragmentado, a la víctima empujada por la necesidad, esas abstracciones se disuelven y queda una pregunta esencial. ¿Qué ocurre cuando el valor científico o económico del cuerpo supera el valor simbólico de la dignidad humana? Este escenario convierte la regulación y la vigilancia efectiva en una urgencia, no para alarmar a la población, sino para prevenir prácticas ya documentadas alrededor del mundo como Estados Unidos y África, y así evitar que encuentren terreno fértil en México antes de que las autoridades actúen. Mientras los datos muestran una industria eficiente, rentable y globalizada, las historias revelan familias desinformadas y engañadas, restos convertidos en mercancía y una supervisión insuficiente para un ámbito tan sensible. ¿Qué valor tiene realmente el cuerpo humano?
El próximo 15 de marzo ofreceré una conferencia aquí, en el Auditorio Nacional, para presentar a la esfera de Buga. Una esfera de origen desconocido, muy posiblemente extraterrestre. Será la primera ocasión que un objeto con esas características se encuentre en exhibición ante el público en cualquier lugar del mundo. En esta conferencia presentaremos lo más avanzado en la tecnología, desde el mapping de láser, las pantallas holográficas, pantallas de alta definición y todo aquello que signifique el mayor avance tecnológico hasta el momento en un evento de estas características. Aquí estarán todos los expertos que han investigado a esta esfera. Se presentarán todos los descubrimientos que nos hacen pensar que este objeto es realmente extraordinario. Su antigüedad es de 12.560 años. Quizá el objeto tecnológico más antiguo jamás recuperado en la historia humana. Se trata de un evento sin precedentes. Los espero aquí, en el Auditorio Nacional. Jaime Maussan presenta La Esfera de Buga, en vivo, el inicio de una nueva era. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. Durante siglos la medicina fue una moneda al aire, el mismo fármaco para todos, esperando que el cuerpo por milagro respondiera. Pero el azar se terminó. El sistema de salud lo ha tratado usted como un número más, una estadística en una tómbola de ensayo y error. Eso se acabó. Ya no es la medicina, es su medicina, un ataque quirúrgico diseñado por inteligencia artificial y escrito en sus propios genes. No es ciencia ficción, es el fin de la medicina para las masas. Una medicina fabricada para usted y solo para usted como individuo. ¿Estamos ante una cura definitiva o ante el diseño de humanos superiores? Carmen Ramos nos mete de lleno en la revolución genética. ¿Quién tiene el control de nuestro destino? Durante décadas, la medicina ha tratado a los pacientes bajo una misma lógica, misma enfermedad, mismo tratamiento. Pero hoy ese modelo comienza a quedarse atrás. La ciencia ha demostrado que cada persona es genéticamente distinta y que esas diferencias influyen en cómo enfermamos, cómo respondemos a los medicamentos y qué tratamientos puede funcionar mejor en cada caso. Gracias a los avances en genética, inteligencia artificial y análisis de datos, la medicina está entrando en una nueva era, la medicina personalizada, un enfoque que busca diseñar diagnósticos y tratamientos a la medida de cada paciente a partir de su propio ADN. En este reportaje exploraremos cómo funciona la medicina de precisión, en qué enfermedades ya se aplica, cuáles son sus beneficios, sus límites y qué desafíos éticos plantea una revolución que promete cambiar la forma en que entendemos la salud en el siglo XXI. Esto es Medicina Personalizada, el futuro. Durante décadas, la medicina ha seguido un principio general, un tratamiento idéntico para todos los pacientes con una misma enfermedad. Sin embargo, hoy ese modelo está cambiando de manera profunda. La ciencia ha descubierto que cada persona es genéticamente única y que esa diferencia puede determinar cómo enfermamos, cómo respondemos a los medicamentos y qué tratamiento es más eficaz para cada caso. En este reportaje exploraremos la medicina personalizada, una de las revoluciones más importantes de la salud en el siglo XXI. Tratamientos diseñados a partir del ADN de cada paciente. ¿Cómo funciona? ¿En qué enfermedades ya se aplica? ¿Cuáles son sus beneficios, límites y desafíos éticos? La medicina personalizada, también conocida como medicina de precisión, es un enfoque médico que utiliza información genética, biológica y ambiental del paciente para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades de manera individualizada. Con la medicina de precisión se puede impactar en todas las etapas de una enfermedad, ya que es posible seleccionar el fármaco, la dosis y el momento de la administración, mapeando el estado actualizado y progresivo de cada paciente. A diferencia de la medicina tradicional, que se basa en promedios poblacionales,
La medicina personalizada reconoce que no todos los cuerpos reaccionan igual ante una enfermedad o un fármaco. La medicina ha encontrado una ingeniosa y muy útil manera de utilizar la inteligencia artificial, adelantarse a ciertas enfermedades o padecimientos y hacer recomendaciones de salud más precisas, basándose en el ADN de cada paciente. La medicina de precisión no se limita a mirar el ADN. Se apoya de datos que recolectamos día a día, como en un reloj inteligente que mide tu ritmo cardíaco. Por ejemplo, esas apps que registran tu actividad física, o lo que comes, o los registros de tus consultas médicas, análisis y tratamientos. Aquí el elemento clave es el ADN, el material genético que contiene la información heredada de nuestros padres. En él se encuentran variaciones que pueden influir en el riesgo de padecer ciertas enfermedades, en la velocidad con la que el organismo procesa un medicamento o en la probabilidad de que un tratamiento funcione o provoque efectos secundarios. La medicina de precisión comenzó a desarrollarse científicamente en los años 90, se aplicó de manera más clara en los años 2000 y se consolidó como modelo médico a partir de 2010, con un fuerte impulso desde 2015. Actualmente representa una de las áreas más prometedoras de la medicina moderna. Terapias personalizadas, nuevos biomarcadores, tecnologías que mejoran el diagnóstico. En 2025, la genética reforzó su papel clínico y su importancia para alcanzar una medicina más precisa y centrada en las causas genéticas de la enfermedad. Gracias a los avances tecnológicos, hoy es posible analizar el ADN de una persona de forma más rápida, precisa y accesible que nunca. Cada gen cumple una función específica en el organismo. Algunas variaciones genéticas pueden hacer que un medicamento sea muy eficaz en una persona, pero poco útil o incluso peligroso en otra. Aquí entra en juego la farmacogenómica, una rama de la medicina personalizada que estudia cómo los genes influyen en la respuesta a los medicamentos. Por ejemplo, hay pacientes que metabolizan ciertos fármacos muy rápido, lo que reduce su efecto. Otros lo hacen lentamente, aumentando el riesgo de efectos adversos. Con un análisis genético previo, los médicos pueden ajustar la dosis o elegir un medicamento diferente, aumentando la seguridad y la eficacia del tratamiento. En lugar de ensayo y error, el ADN se convierte en una hoja de ruta clínica. Además, se toman en cuenta los principios fundamentales de la medicina 5P: predictiva, preventiva, personalizada, participativa y basada en la población, los cuales comienzan a hacerse realidad gracias a los avances en tecnología artificial y en capacidad de computación, y todo apunta a que 2026 será un año decisivo. Por ejemplo, Europa está impulsando la medicina 5P como parte de una estrategia integral para el avance de la medicina personalizada, centrada en adaptar la atención sanitaria a las características individuales de cada paciente. La estrategia de medicina genómica y de precisión en España es un ejemplo de la aplicación de la medicina 5P en Europa. Este plan estratégico busca integrar la medicina genómica en el Sistema Nacional de Salud, avanzando hacia un modelo sanitario más personalizado, predictivo, preventivo y participativo. La estrategia europea en medicina 5P se dirige a diversas enfermedades y condiciones de gran impacto. Uno de los principales focos es el cáncer, donde la medicina personalizada está transformando los tratamientos mediante el uso del perfilado genómico de los tumores para orientar terapias dirigidas, inmunoterapias y quimioterapia, superando los enfoques tradicionales uniformes. Aplicaciones en el cáncer. Uno de los campos donde la medicina personalizada ha tenido mayor impacto es el tratamiento del cáncer. Hoy se sabe que no todos los tumores son iguales, incluso cuando afectan al mismo órgano. 2 pacientes con cáncer de pulmón pueden tener alteraciones genéticas completamente distintas
en sus células tumorales. Al analizar el ADN del tumor, los especialistas pueden identificar mutaciones específicas y utilizar terapias dirigidas, diseñadas para atacar únicamente las células cancerosas con esta alteración genética. Por ejemplo, antes de la medicina personalizada, el paciente era diagnosticado con cáncer de pulmón mediante imágenes y biopsia. Recibía un tratamiento estándar como quimioterapia general. La respuesta al tratamiento era incierta. Podía no funcionar o podía causar efectos secundarios graves. Además, no se conocía con precisión si el tumor respondía al medicamento. Pero ahora, con los avances actuales, se analiza el ADN del tumor, a veces con una simple prueba de sangre llamada biopsia líquida. Se identifican mutaciones específicas que están impulsando el cáncer, por ejemplo, EGFR, ALK u otras. Es así como el tratamiento ya no se elige por el tipo general de cáncer, sino por la alteración genética concreta del tumor. Aunque los casos de cáncer hereditario representan un porcentaje menor del total, su detección temprana tiene un impacto significativo en la salud pública, ya que permite aplicar tratamientos profilácticos que reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad o evitar el avance de tumores hacia etapas graves. Además, este enfoque permite mayor eficacia del tratamiento, menos efectos secundarios y mejor calidad de vida para el paciente. La medicina personalizada ha impulsado el desarrollo de la inmunoterapia, que estimula el sistema inmunológico del propio paciente para combatir el cáncer de forma más precisa. Mientras tanto, otro ejemplo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha consolidado un modelo pionero en medicina de precisión aplicada al cáncer infantil, con resultados que marcan un antes y un después en la atención oncológica pediátrica en América Latina. Gracias a la integración del laboratorio de citómica para el cáncer infantil y la estrategia OncoCrean, México logró reducir drásticamente el tiempo de diagnóstico, incrementar la supervivencia y disminuir casi por completo el abandono del tratamiento en menores con leucemia. Más de 6 siglos de vida fueron recuperados en menores con leucemia en solo 1 año y medio, mediante la estrategia OncoCrean y medicina de precisión. Sin mencionar que se ha desarrollado un test de sangre que analiza el ADN tumoral circulante para predecir qué terapias contra el cáncer de mama funcionarán mejor en cada paciente, permitiendo adaptar tratamientos en tiempo real y evitar terapias ineficaces. La medicina personalizada también representa una esperanza para quienes padecen enfermedades raras, muchas de ellas de origen genético. Durante años, miles de pacientes pasaron por diagnósticos tardíos o incorrectos. Hoy, la secuenciación del genoma completo permite identificar mutaciones responsables de enfermedades poco frecuentes, facilitando diagnósticos más rápidos y tratamientos específicos. En algunos casos, conocer la alteración genética permite evitar tratamientos innecesarios, aplicar terapias experimentales dirigidas y ofrecer asesoramiento genético a las familias. Aunque no siempre existe una cura, la información genética mejora significativamente la atención médica. La medicina personalizada no solo se enfoca en curar, sino también en prevenir. El análisis genético puede revelar predisposición a enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer. Con esta información, los médicos pueden recomendar cambios en el estilo de vida, controles más frecuentes o estrategias de prevención temprana. El objetivo es pasar de una medicina reactiva a una medicina predictiva y preventiva, donde se actúe antes de que la enfermedad aparezca o avance. En materia de salud, no se pueden aplicar las mismas medidas de prevención a todas las poblaciones. Existen herramientas de IA que ya pueden acelerar la identificación de patrones y así predecir la sensibilidad o resistencia a ciertos fármacos. Pero hay otras tecnologías como la radiogenómica, que es el uso de imágenes, tomografías, resonancias o imágenes histológicas como herramientas para hacer modelos predictivos.
A pesar de sus avances, la medicina personalizada enfrenta importantes desafíos. Uno de ellos es la protección de los datos genéticos, información altamente sensible que debe resguardarse con estrictas medidas de seguridad y confidencialidad. Otro reto es el acceso equitativo. Muchos de estos estudios y tratamientos aún son costosos y no están disponibles para toda la población, lo que plantea el riesgo de ampliar las desigualdades en salud. También existen debates éticos sobre el uso de la información genética por parte de aseguradoras o empleadores, lo que hace indispensable una regulación clara y responsable. La medicina personalizada está transformando la manera en que entendemos la salud y la enfermedad. Gracias al ADN, los tratamientos dejan de ser genéricos para adaptarse a cada paciente, aumentando las posibilidades de éxito y reduciendo riesgos. Aunque aún enfrenta desafíos científicos, económicos y éticos, su avance es imparable y promete cambiar la medicina tal como la conocemos. En un futuro cada vez más cercano, el tratamiento ideal podría estar escrito en nuestro propio código genético. Así la ciencia da un paso más hacia una medicina más humana, más precisa y verdaderamente personalizada. Hoy hemos recorrido un camino oscuro. Vimos cómo los autos que conducimos nos están quitando el aire. Vimos cómo el mercado negro convierte nuestra carne y huesos en simples activos financieros. Y finalmente vimos cómo el futuro de nuestra salud se escribe en un lenguaje que apenas estamos aprendiendo a leer. En este mundo la ignorancia no es paz, es esclavitud. Nosotros le entregamos los hechos. La decisión de despertar es de usted, porque la verdad no se puede ocultar para siempre. Y aquí en 24/7 no nos vamos a callar. Soy Sebastián Maussan. Esto fue Periodismo sin Censura. Nos vemos en la próxima emisión, porque la verdad está frente a sus ojos. Hasta la próxima. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente. Y por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.